Bueno gente, Alex Pereira ha estado sacando ciertas imágenes a las redes sociales donde él muestra un poco el entrenamiento que está teniendo para su próxima pelea, que es precisamente contra Jan Blachowicz en las 205 libras. Hay que ver un poco estas imágenes, ¿ok? Desde mi punto de vista, yo creo que tiene mucho por qué mejorar, ¿ok? Alex Pereira está mostrando, ¿ok?, que digamos que mostró un poco de clinch, un poco de, digamos que intento de derribo, un poco de defensa contra derribo, etc. Pero desde mi punto de vista se mostró bastante pobre, ¿ok? Lo que ha estado mostrando desde mi punto de vista, ojo, es bastante pobre para lo que él se pudiera enfrentar contra Jan Blachowicz. Jan Blachowicz es un tipo muy complicado, que es un tipo desde mi punto de vista bastante completo, ¿ok?, que tiene muy buen juego de suelo. Digamos que no es espectacular, pero es bueno para peleadores que no son buenos en el juego de suelo, como es precisamente Alex Pereira. Jan Blachowicz, ¿ok?, lo vimos precisamente contra Israel Adesanya, que simplemente lo dominó por la cantidad de peso de más que él tenía frente precisamente a Israel. Por otro lado, Alex Pereira, y ya lo he dicho en videos anteriores, va a cargar mucho más peso del que cargó precisamente Israel Adesanya en esa pelea en las 205 libras. Creo que directamente Alex Pereira es un tipo que tiene que cortar, yo creo que un buen peso para dar esa división de las 205 libras, por lo tanto va a tener un rebote. Pero por otro lado, Jan Blachowicz es un tipo bastante grande. En estos videos, en estas imágenes, en las cuales estamos viendo a Alex Pereira entrenando precisamente un poco de clinch, un poco de que te lleven a la reja, un poco de que te intenten derribar y que tú defiendas, o que te intenten hacer una single leg o una double leg y que tú te defiendas de todo esto y salgas ileso, etc. Desde mi punto de vista, creo que debería estarlo haciendo contra tipos más grandes, porque la persona a la cual estaba entrenando con él, desde mi punto de vista, era bastante pequeño para lo que representa Jan Blachowicz. Por regla general, los peleadores cuando hacen este tipo de entrenamientos, cuando hacen este tipo de campamentos en general y van a entrenar un punto específico, buscan peleadores que tengan la anatomía similar al peleador al cual ellos van a estarse enfrentando. Y precisamente Jan Blachowicz no tiene nada que ver en cuanto a su físico con el tipo que estaba entrenando en ese momento contra Alex Pereira. O sea, ese tipo que estaba haciendo esa especie de entrenamiento de hacerte una single leg, de intentarte llevar al suelo, de hacerte clinch, de cansarte, etc. Que es muy probablemente algo que Jan Blachowicz va a estar utilizando contra Alex Pereira. Esto es sumamente probable de que Jan Blachowicz haga este plan de juego, que es precisamente el plan de juego que hizo contra Israel Adesanya en su momento, y un plan de juego que le sirvió para defender su cinturón precisamente contra Adesanya en su momento. Yo creo que Jan Blachowicz va a traer algo similar, algo muy similar a precisamente eso, y que por lo tanto Alex Pereira está bien que entrene esto, pero estaría mejor que entrenara con peleadores que son más grandes o que serían más grandes. Hay muchos más peleadores en la división, precisamente las 205 libras, o incluso en la división, una división superior, de cualquier otra compañía que pudiera ayudarlo a él. Él debería conocer más personas o directamente en su gimnasio. Yo supongo que deberían haber otros peleadores que sean un poco más parecidos directamente al físico que tiene Jan Blachowicz. Porque desde mi punto de vista, si tú te acostumbras a estarte enfrentando a un tipo con menos peso que tú, y después te tengas que enfrentar a un tipo que tiene mucho más peso o directamente un peso muy parecido al que tú tienes en un lugar, en un departamento de la pelea en el cual tú no estás cómodo o que tú no dominas, creo que te va a pasar factura. Creo que le va a estar dando problemas Jan Blachowicz a Alex Pereira en este momento, si precisamente Alex Pereira no hace un buen entrenamiento en cuanto a ese departamento de la pelea se trata. Porque por supuesto en el striking, después cuando empieza a hacer un poco de guanteo, es impresionante lo que logra hacer Alex Pereira. Cómo golpea, cómo se escucha el golpeo, lo seco que se escucha, tipo pega duro. Esto es inconfundible. Alex Pereira va a tener una pegada sumamente peligrosa en esa pelea contra Jan Blachowicz. El striking es algo que él lo tiene dominado, es algo que él está sobrado desde mi punto de vista, precisamente contra Jan Blachowicz. No creo que Jan Blachowicz tenga la capacidad para soportar el striking que tiene Alex Pereira. Yo creo que lo inteligente por parte de Jan Blachowicz sería hacer un plan de juego, como ya les digo, hacerlo un poco, digamos que sucio, entre comillas, no, esto es parte del juego. Hacer un poco de pegarte, hacerte clinch, pegarte a la reja, intentar llevarlo al suelo, hacerle ground pound. Yo creo que llevarlo al suelo creo que sería lo esencial para ganar esta pelea, porque si la pelea se queda en el striking, sabemos que Alex Pereira pega duro, es rápido, tiene buenos desplazamientos, tiene buenas patadas, tiene buenas low key,
es una máquina en el striking, ¿ok? Lo podemos comparar con Israel Adesanya. Ya le ganó a Israel Adesanya en 3 ocasiones. Y precisamente en kickboxing, 2 de ellas en MMA, pero sobre todo le ganó en el striking porque lo termina finalizando por un TKO. Después, Israel Adesanya en la revancha que tienen dentro de la UFC también le hace un KO sumamente fulminante. Pero la cosa es que lo podemos comparar con él en cuanto al striking se trata. Son tipos que tienen un striking sumamente depurado, sumamente bueno. ¿Ok? Trabajado, es un tipo que ha estudiado mucho lo que es el striking, que ha practicado mucho lo que es el striking en el kickboxing, por supuesto, pero que cuando entra en juego lo que es la lucha, lo que es el juego un poco más complicado de llevarte al suelo, de moverte en el suelo o de que te lleven al clinch, de que te cansen en ese clinch, pues se le va a complicar. Y por supuesto, estas no son las 185 libras, que es una división que de una forma u otra Alex Pereira es grande. ¿Okay? Y de que a pesar de que en cierto momento lo intente llevar al suelo, por supuesto él no se enfrentó a nadie que realmente lo intentara llevar al suelo todo el tiempo, ¿ok? Por ahí Israel Adesanya hizo algo, por ahí otra pelea que él tuvo, no contra Sean Strickland, contra otros, que más o menos lo intentaron llevar al suelo en una que otra ocasión, pero no fue mucho lo que vimos de él, porque él tiene cierta capacidad, las 185 libras, de aguantar los embates, ¿ok? De peleadores que son, digamos que más pequeños que él en cuanto a la lucha. Cuando lo lleven a la lucha, como son más pequeños, él quizás puede defender mucho mejor esos intentos de derribo. Pero ahora en las 205 libras, cuando se enfrenta un tipo contra Jan Blachowicz, un tipo como Jan Blachowicz que es grande, un tipo que carga peso para esa división, un tipo que fácilmente pudiera estar peleando, ¿no? En los pesos pesados. Okay, es un tipo bastante grande para la división de las 205 libras, que carga masa muscular, es un tipo grande en general, tiene gran envergadura, es un tipo grande, con buena masa muscular, como les estoy diciendo. Pues es un tipo que se le va a complicar un poco más a Alex Pereira para evitar los derribos que él le va a estar proponiendo durante toda la pelea. Esto es evidente que va a ocurrir. Desde mi punto de vista es evidente que va a ocurrir. ¿Okay? Y que Alex Pereira debe entrenar mucho más su lucha. Estas imágenes que yo vi, que pudimos estar viendo, creo que me dejan un poco como que de mal sabor de boca. Veo que Alex Pereira no ha tenido la evolución que yo creí que él iba a tener. Lo vi bastante flojito ahí, con un tipo que es mucho más pequeño que él. Mucho más pequeño, ya sea de tamaño en masa muscular, de envergadura en general. ¿Ok? Y como ya les digo, al estarse enfrentando a tipos así, al estar entrenando con tipos así, cuando le toque enfrentarse a la verdad, cuando le toque enfrentarse al tipo grande de verdad, que es precisamente Jan Blachowicz, creo que le va a pasar factura, ¿ok? Y esto es algo que desde mi punto de vista hay que temer, hay que tener en consideración esto. Creo que Alex Pereira, creo que el equipo de Alex Pereira debería estar tomando en consideración de que él se va a estar enfrentando a un tipo mucho más grande de los tipos que él ya se ha enfrentado en la división de las 185 libras. Él ya tiene experiencia enfrentándose a gente más grande que él, en la división, por ejemplo, de 205, pero en kickboxing, y no es lo mismo, ¿ok? No es para nada lo mismo cuando un tipo te esté intentando llevar al suelo y que sea tan grande o más que tú. Me refiero al peso en general, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con esto. Desde mi punto de vista, lo vi bastante flojo. Y Jan Blachowicz, ¿ok? Va a ser incómodo si hace este plan de juego. Yo en su momento estuve hablando de que DC y alguien más estuvo diciendo de que Jan Blachowicz, que tenía buena fuerza de pegada, que podía hacer una pelea de tú para tú, etc. Creo que no va a ser así. Creo que Jan Blachowicz no se va a arriesgar a esto. ¿Ok? Sí, quizás podamos tener uno que otro intercambio. Creo que sí tiene fuerza de pegada Jan Blachowicz, pero creo que lo más importante va a ser el juego de suelo. Va a ser la pelea sucia, va a ser el clinch, va a ser este tipo de cosas, ¿ok? Y veo que Alex Pereira, si bien está entrenando esto, lo veo flojo. Lo veo que no ha evolucionado mucho, no que no ha evolucionado mucho, sino que no ha evolucionado lo suficiente desde mi punto de vista, por lo que yo pude ver en esas imágenes, como para aguantar lo que desde mi punto de vista va a ocurrir. Para aguantar lo que Jan Blachowicz le va a proponer, y va a ser duro, ¿ok? Va a ser algo fuerte. Jan Blachowicz va a estar todo el tiempo intentando llevar a la jaula a Alex Pereira, y desde ahí va a estar intentando controlar toda la pelea, desde mi punto de vista. Esto es algo que veo venir. Y ojo, vamos a ver esa pelea cuando ocurra, pero esto es algo que veo venir. Y Alex Pereira lo veo mal, lo veo flojo en ese departamento de la pelea, ¿no? En lo que es el clinch, en lo que es escapar de un single leg, que todo esto lo veo bastante flojo en esas imágenes. Hay que ver qué pasa, ¿ok? Hay que ver si realmente las imágenes no son el total de lo que él ha estado entrenando. Quizás él ha estado entrenando mucho más fuerte que eso, ¿ok? Que ha estado preparándose para ciertas acciones que va a tener Jan Blachowicz para intentar contrarrestarla y de esta forma mantener la pelea de pie. A lo mejor es así, pero por lo que vi en esas imágenes,
creo que no me está dando buena espina. Creo que va a pasarla mal Alex Pereira contra Jan Blachowicz si la pelea Alex Pereira no evita en todo momento que lo lleven a esa instancia, que lo lleven contra la jaula o que lo lleven a ras de lona, desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.